Integradora de la unidad número 3 correspondiente al capítulo de endocrinología. Nos acompaña Ruta Sarayanas Arenas, Patricio como visto y Ana. Bien. Y vamos a hablar, no es una de terror, ¿de acuerdo? Es la vida real. Van a ver pacientes así, como ven esta ilustración. Creada por inteligencia artificial, pero al fin y al cabo hay pacientes así también. Sí, por favor, Diego, muchas gracias. Es una mujer joven, mire, de 27 años, que acude a la consulta porque de forma involuntaria está perdiendo peso, tiene palpitaciones, es intolerante al calor, las manos le tiemblan así, tiene un temblorcito fino, ¿no? Y todo esto ha ocurrido, o se ha iniciado desde hace 2 meses. Refiere además que tiene o nota un aumento del apetito y tiene dificultad para dormir. Es una mujer de 27 años, no hay ningún antecedente mayor de importancia. Acabamos de narrar, ¿cómo se llama esta parte de la historia clínica? La anamnesis, donde radica casi el 80% de los mismos, como vemos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un conjunto de síntomas que ya nos hacen pensar, relacionado al tema, que puede estar en torno a alguna glándula que está funcionando. ¿Qué glándula será? Tiroides. Vamos. Al examen físico, efectivamente, tiene palpitaciones porque tiene una frecuencia cardíaca de 118. ¿No? ¿Cuánto es lo normal? 60, 100, ¿verdad? Más de 100 es una taquicardia. Tiene esos valores de presión arterial, tiene la temperatura un poco elevada de lo normal, ¿no? Tiene una tiroides aumentada de tamaño con un soplo tiroideo agudo. O sea, le resulta la tiroides y sigue un soplo, ¿no? Ese era eso, ¿no? Y tiene esos ojos así saltones, como ven la imagen. Y eso se denomina exotal. Bien. Bilateral, los ojos están así salidos, ¿no? Y hay una ligera retracción de los párpados. La piel es caliente y es húmeda. Y en vez de estas personas con tiroideo, esa piel es una piel tersa, húmeda, muy especial, ¿no? Si quisiéramos tener la enfermedad, pues quizás la forma de piel que tienen estas personas. Ahí tienen los exámenes de laboratorio, tomen una fotito porque eso lo van a revisar en un momento dado para hacer la evaluación fisiológica, ¿no? Y lo que hay que hacer. Y desde el punto de vista morfológico, hay una glándula tiroidea aumentada de tamaño hipervascularizada. ¿Perdón? Entonces, los objetivos que nos planteamos al conocer la glándula tiroides, primero es que sepamos claramente dónde está ubicada la glándula tiroides, ¿no? ¿Dónde está ubicada la glándula tiroides? Entre el segundo. De más, pero en el cráneo, en el cuello. En el cuello. ¿No es cierto? Está en el cuello. Si quieres ir al cuello, hay un triángulo, ¿no es cierto? Que es el triángulo anterior, y dentro del triángulo anterior del cuello, ¿cómo se llama ese triángulo que está representando el color verde? Sabía, unidad 1. Ahí está, acá. Es el triángulo, está dentro del triángulo anterior, ¿no es cierto? Es el triángulo muscular, donde se encuentran los músculos infraioideos. ¿Cuántos músculos infraioideos tenemos? ¿Qué hacemos, doctora? ¿No? ¿Qué hacemos realmente? ¿Ah? ¿Qué hacemos, doctora? ¿No? 4 músculos infraioideos, ¿no es cierto? Porque esa es una pregunta clásica, mis muchachos, que se suele preguntar. Si hacemos un corte transversal del cuello, ahí representado en color verde, encontramos un compartimento del cuello que se denomina el compartimento visceral, donde claramente ustedes pueden observar a la glándula tiroides, ¿no? Vemos acá, aquí está, a la glándula tiroides. Todo esto rodeado por la lámina, ¿no es cierto? Una de las láminas de la fascia cervical profunda,
porque hay dos fases del cuello, una superficial y una profunda. Y esa profunda tiene a su vez tres capas. La segunda capa o capa intermedia es la lámina pretraqueal, capa o lámina pretraqueal, que engloba a las vísceras que hay en el cuello. ¿Qué vísceras hay en el cuello? La glándula tiroides, tráquea y el Esófago. Esófago. el esófago, que lo estudiaremos con. Ya vimos algo en este primer curso, pero cuando llegue a morfólogo lo veremos con más detalle, ¿verdad? Entonces, todos estos componentes viscerales forman el compartimento visceral del cuello, y ahí está la tiroides, ¿sí? Y miren, desde ya les digo que miren este surco que se genera entre la tráquea y el esófago, y ahí donde está la punta del indicador del mouse, es un nerviosito, que es el nervio recurrente laringio en ese surco, ¿no? Y que tiene mucha relación recurrente laringio. Ustedes son nerviólogos, porque ya estamos en la unidad. Y entonces ahí tienen ubicada la glándula tiroides. Y fíjense, la glándula tiroides se encuentra aquí debajo de estos cartílagos importantes de la tiroides y del cricoides, con estos dos grandes lóbulos, ¿no? Tiene la tiroides más o menos entre el segundo y tercer anillo de la tráquea. O sea, está por debajo de los. Este cartílago de acá, que se llama cartílago tiroide, pero el mismo nombre, es el que nos da esta prominencia que se llama la manzana de Adán, ¿no es cierto? Que los varones es más desarrollada, más angular, porque más que más desarrollada. Y no está ahí, es que está más abajo. Y eso hace, por ejemplo, que cuando nosotros veamos que la glándula tiroides está cubierta por estos músculos infrahioideos, que son 4, a excepción de uno. ¿Cuál es el que no la cubre? El tiroideo, porque el tiroideo va de acá de la línea de la tiroides hacia el hioides. Estaría aquí arriba ese músculo tiroideo. Por eso ese no es el que la cubre. Los otros 3 músculos infrahioideos sí cubren a la glándula tiroides. ¿Ya? La glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, tiene un lóbulo visto desde atrás y acá adelante, unidos, acá tiene el lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Unidos por esta zona que se denomina, es una unión que es el istmo, ¿no? El istmo. Cuando hacemos a veces tracheotomías, tenemos que seccionar, ¿no? Hay que cortar ese istmo para poder abordar la tráquea, ¿no? Algunas veces esto no es constante. Algunas personas, más o menos se dice que entre el 20 y 30% de las personas pueden tener este tercer lóbulo, aparte del derecho y el izquierdo, inclusive podría ser un poco más pronunciado, más hacia arriba, que se denomina el lóbulo piramidal, ¿no? El epónimo es el famoso lóbulo de la luna, en el lóbulo piramidal. Ahí está el lóbulo izquierdo. No sé, aunque fisiológicamente tienen funciones diferentes, salvo las células parafolicular ahí en la tiroides y que con el calcio, pero anatómicamente están muy relacionadas con estas 4 glandulitas chiquititas. Paratiroideas. 4. Pero como morfológicamente están relacionadas, comparten vascularización y comparten inervación. Esa es la idea. Bueno, y esa es la tráquea, fíjense, segundo o tercer anillo traqueal, donde se ubica la glándula tiroides, ¿cierto? Miren la relación del cartílago tiroides, cubierta por todos los músculos infrahioideos, excepto el tiroideo, porque el músculo tiroideo parte acá en la línea oblicua, una línea acá, está en este cartílago tiroides. Lo van a ver con más detalle morfos en la parte respiratoria, pero lo vamos conociéndolo. Acá hay una membrana y acá está el cartílago pericoides. Ustedes pueden palpar acá la manzana de Adán, siguen bajando y van a sentir el cricoides y sienten una depresión. Si bajan, sienten una depresión. Esa depresión es eso de ahí, el ligamento cricotiroideo, es una membrana, y que es ahí donde se hacen esos cortes de las famosas cricotirotomías de eso que dicen que se pone la picelita, que no es cierto, pero que de una u otra forma es un abordaje inmediato o regularizado para una situación de emergencia, ¿no? Es el ligamento cricotraqueal entre el cricoides y el primer anillo de la tráquea, y después vienen los anillos de la tráquea. Y acá viene lo bueno.
aquí viene la vascularización de la tiroides. ¿De acuerdo? Ya saben cómo está conformada la tiroides, ya saben dónde está ubicada, en qué compartimientos, cuáles son las relaciones. En estos últimos 5 minutos nos vamos por satisfechos si aprenden bien la vascularización. La tiroides se vasculariza principalmente por dos arterias. La arteria tiroidea superior, que ustedes la están viendo pintada de color verde, y hacia abajo la arteria tiroidea inferior. ¿Ah? La arteria tiroidea superior tiene dos ramas. Algunos responden las 3 ramas, pero vamos a creer que son 2 ramas como dice superior. Tiene una rama, o sea, si esta es la tiroides, tiene una rama que va por delante y tiene una rama que va por atrás. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿cómo se denominará? El anterior y posterior. Anterior y posterior. La anterior del lado derecho va a encontrar a la anterior del lado izquierdo y se da la mano y se da la mano. ¿Está claro? En cambio, las ramas posteriores se van hacia abajo buscando a esta otra arteria tiroidea, que era la arteria tiroidea inferior. ¿Sí? O sea que la rama posterior se va a anastomosar con la arteria tiroidea inferior. Y la arteria tiroidea inferior también tiene 2 ramas. Una superior o ascendente, más conocida como ascendente que superior, que está alcanzando ¿a qué rama? A la rama posterior de posterior. la tiroidea superior. ¿Se entiende? Sí. Y la inferior se queda ahí abajo, inervando la parte inferior de la arteria, perdón, de la glándula tiroides. ¿Está claro? Entonces, básicamente, ¿cuántas arterias tiroideas hay por cada lado? 2. No. Sí, está bien tu respuesta, pero lo vamos a decir. 2. Superior e Inferior. Tanto la superior como la inferior, ¿cuántas ramas dan? 2. La superior da unas ramas anteriores que se anastomosan derecha e izquierda, y unas ramas posteriores que van a buscar a la inferior. ¿A qué rama es la inferior? A la Ascendente. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿y de dónde vienen esas ramas? Carotidia. Va a ser nuestra primera lección o nuestra primera unidad de Morfo 2, porque todos van a probar Morfo 1, ¿no es cierto? Y recontra bien. ¿De acuerdo? Va a ser todo lo que hemos aprendido, pero ya van aprendiendo, ya van aprendiendo de que nace, es la primera rama de la arteria carótida Externa. ¿Sí? Y les voy a soplar una pregunta que siempre hacemos, siempre cae. ¿Cómo diferencia es una carótida externa de una interna? Y todos porque eso se llama arteria carótida común, y ahí viene la externa y la interna. Entonces, siempre la respuesta es, porque una es externa y la otra es interna. No, esa es la razón. La respuesta es porque la externa es la única que da ramas en el cuello. En cambio, la interna no da ninguna rama en el cuello, es un fluido que se va hasta el grano. ¿De acuerdo? Es interesante. Tiene 8 ramas, la arteria carótida externa. Lo conocerán en Morfo 2, pero hoy conozcan que su primera rama es la arteria tiroidea superior. ¿De acuerdo? La arteria tiroidea superior. De ahí viene esa tiroidea superior de la cual hemos hablado. ¿Y de dónde viene la arteria tiroidea inferior? La arteria tiroidea inferior viene de otro lugar, que es la arteria subclavia. La arteria subclavia da un tronco que se llama el troncotilo cervical, y de ahí, subclavia primera pausa. Dejémoslo así. O sea, que debe quedar claro de que vienen de orígenes diferentes. La arteria subclavia, ¿no es cierto?, que es una de las ramas directas del arco aórtico, ¿sí? Da una rama que es un tronquito que se llama troncotilo cervical. ¿Ya? Y se llama justo troncotilo cervical porque va a dar unas ramas para el cuello, las cervicales, y va a dar esta arteria tiroidea inferior. Algunas veces no está representada en este esquema, hay una arteria adicional que va por el medio. Muy bien, la arteria tiroidea ahí. Cuando existe esa arteria, esa es una rama que nace directamente del arco aórtico. ¿Ya? Cuando existe esa arteria de abajo, va de abajo, viene de abajo hacia arriba, es la arteria tiroidea IMA, como bien dice su compañera, y nace del arco aórtico. Y las venas, pero lo normal es que sean 2 arterias tiroideas, ¿no fuera? Tiroidea superior, tiroidea inferior. En cambio, las venas son 3. Si habrá una superior, una inferior también. ¿Y al centro cómo se llama? Media. No, bien fácil.
Arteria, vena tiroidea superior, vena tiroidea. ¿Qué es lo que hay que saber? Sí, los mismos, digamos, los mismos sitios que las arterias, ¿no? De drenaje, pero esta vena tiroidea superior drena a esa vena que se llama la yugular interna, y también la vena tiroidea media también drena hacia la vena yugular interna. En cambio, la vena tiroidea inferior generalmente hace una especie de plexo venoso, como ustedes ven ahí, un arbolito, ¿ya? Un arbolito que hace una especie de plexo venoso. Ese plexo venoso que conforma a la arteria tiroidea inferior, ¿de acuerdo? Drena hacia esta vena de acá, que se llama vena brachiocefálica izquierda. Es lo normal. El 80% de la anatomía de todos nosotros es así. Algunas veces sí están diferenciadas, no es una sola vena, sino son dos venas tiroideas inferiores. Si ese fuera el caso, la izquierda drena en la vena brachiocefálica izquierda, que está de acá, y la otra en la derecha. Solo que la derecha algunas veces puede drenar directamente hacia la vena cava superior, la que ingresa al corazón. Y finalmente, la inervación. La inervación es una glándula, por lo tanto tiene una inervación tanto simpática como parasimpática. Y la inervación parasimpática está a cargo de dar ramitas los nervios recurrentes de la isquia, por lo que vimos al inicio, y ese es un nervio muy importante. No lo tengo acá, lo vimos al inicio, porque aparte de estar entre el surco del esófago y la tráquea, cuando está ascendiendo siempre cruza a la arteria tiroidea inferior, siempre la cruza. ¿De acuerdo? La arteria al nervio. Por eso es que cuando se va a extraer la tiroides, el cirujano de cabeza y cuello toma referencias anatómicas, hay algunos lineamientos aquí que creo que va a repetir, de cuidar que cuando va a ligar la arteria tiroidea inferior, porque hay que ligarla para tocar la tiroides, no vaya a cortar al recurrente laringo, porque ese es el nervio que inerva a casi todo el músculo de la laringe. Y si pasa eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acuérdense, ¿cuál es la relación del nervio laringeo recurrente? Arteria tiroidea inferior. ¿En qué surco va el nervio? ¿Entre el surco de qué órganos? Tráquea y eso. Y la inervación simpática va a cargo de toda esta cadena simpática. Ustedes son neuroanatómicos, eso sí saben, ¿no es cierto? Los ganglios simpáticos superiores, el ganglio cervical superior, cervical medio o fusiforme y el cervical inferior o estrellado, ¿no es cierto? Que es lo que vemos. Muy bien, chicos, y esa es toda la anatomía. Para el examen fácil, ¿no es cierto? Pero lo podemos sacar, ¿sí? ¿Se escucha entre C5 y C7? Es igual, si el glicoides está a nivel de C6 y la tiroides está más abajo, C6, ¿ya? Entonces se toma como referencia los anillos traqueales, segundo, tercero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes preguntas? ¿Cuál fue la cosa que te dijo? ¿Te acuerdas? Tiroideo. Allá, el tiroideo. A ver, chicos, continuamos, por favor. El tiro está en todo. Vamos a hacer una revisión histológica de la glándula tiroides. Aquí tienen una imagen de la glándula tiroides. Ya muy bien nos explicó el doctor, la glándula se ubica delante del cartílago tiroides. Tiene una cápsula formada por tejido conectivo denso.
Y de esta cápsula van a partir tabiques que van a dividir al órgano. Siguiente, doctor. Tabiques que dividen al órgano en lóbulos tiroideos. Aquí estamos viendo resaltada la imagen de un lóbulo tiroideo. Dentro del lóbulo tiroideo vamos a encontrar a esta unidad estructural y funcional de la tiroides. Esa unidad estructural se llama folículo tiroideo. Y miren ustedes, vamos a ver que este folículo tiroideo está constituido de Coloide. coloide. Es una de las glándulas que almacenan su producto de secreción, ¿verdad? Todas las células van a estar rodeando esta cavidad y son las que van a almacenar ese producto de secreción en forma de coloide. Es posible también que en condiciones normales se puedan observar algunos depósitos de calcio, de cristales de oxalato de calcio dentro del folículo y se puede considerar como situaciones normales. Siguiente. Aquí está el epitelio que tapiza cada uno de nuestros folículos tiroideos. Está constituido este epitelio folicular de dos células. ¿Cuáles son las dos células? Foliculares y Las parafoliculares. foliculares y las células Parafoliculares. Las células foliculares son las que están delimitando esa cavidad, ¿verdad? El coloide. Y esas células foliculares son las responsables de producir dos hormonas tiroideas. T3 y T4. Muy bien. Es más, nos dice que la altura de las células también va a depender del momento funcional en el que se encuentren. Las encontraremos más cúbicas o planas, ¿no? Si están inactivas, o cilíndricas o altas cuando están en actividad. Siguiente, doctor. Entre las células foliculares vamos a encontrar, vemos aquí una membrana basal. El polo basal de la célula folicular justamente está descansando sobre ese borde basal por fuera, y por fuera en ese tejido conectivo vamos a encontrar capilares fenestrados, porque recordemos que esta es una glándula endocrina. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto de secreción Va a viajar por torrente sanguíneo. por torrente sanguíneo hasta llegar a los órganos viales, ¿verdad? Los órganos objetivos. Entre las células foliculares están las células parafoliculares. ¿Cuál es la diferencia entre una célula folicular y parafolicular? La parafolicular es más grande. Bien, el citoplasma de la célula parafolicular es más grande y pálido. Pálido. ¿Cuál es la función de esas células parafoliculares? Producir calcitonina. ¿Cuál es el efecto biológico de la calcitonina? Producir hipocalcemia, el efecto antagónico a la paratohormona que se está produciendo en otra glándula, ¿no? Las paratiroides. Muy bien. Hipocalcio. Entonces, estamos viendo cómo estas células parafolicular Hipocalcinemia. se ubican entre los folículos tiroideos y son las responsables de producir calcitonina. ¿Seguimos? Y aquí estamos viendo esos vasos que están ubicados en el tejido conectivo, también en el polo basal. Hemos dicho de las células foliculares encontraremos estos capilares que son de tipo fenestrado. ¿Qué quiere decir? Que son capilares que tienen paredes fenestradas, lo cual permite o facilita el traslado de estas hormonas que se producen en estas células. ¿Alguna pregunta? ¿No? Eso sería todo de nosotros. Ahora les vamos a la Habiendo visto el caso clínico, como los síntomas que presentaba el paciente, habiendo visto toda la anatomía y la histología, ahora pasamos a ver la funcionalidad de la tiroides. En el caso clínico nos muestra que tanto la T4 y la T3 están aumentadas y la TSH disminuida. Es un valor importante para analizar cuando veamos cómo es todo el componente de la funcionalidad de todo el eje hipotálamo, hipofisiario, tiroides. Entonces, en histología hemos visto que hay un coloide que se almacena, ¿verdad? ¿Y qué hay en ese coloide? Hay la tiroglobulina. Y la tiroglobulina en su cadena tiene la tirosina. Y esa tirosina es el sustrato por el cual se va a formar la triiodotironina y la tirosina. Pero ¿qué necesitan para enviar, para fraccionar toda esta tiroglobulina y enviar estas fracciones a la sangre? Yodo. Lo que necesitan es el estímulo, ¿no es cierto? Ah, el De la TSH. TRH, del hipotálamo,
se estimule, se libere, estimule a la TSH de la adenohipófisis y esta a su vez va a producir este funcionamiento y la liberación hacia la sangre. Pero hay un componente importante en todo esto, que es el yodo, ¿no? El yodo, que se va acoplando a la tirosina, formando la dirotirosina, la triiodotirosina y la tiroxina, ¿no? Estos elementos ya formados, las hormonas, la T3, que es la triiodotironina, y la T4, que es la tiroxina, cuando se van hacia el torrente sanguíneo, van a sufrir una desionización. Le extraen un yodo. Ese yodo, ¿por dónde ingresa a la tiroides? ¿Cómo es que llega el yodo a la tiroides? A través de la alimentación. Antiguamente teníamos mucha enfermedad de ósea, Sí, porque teníamos un déficit. luz de yodo. Y realmente las cantidades de ingesta de yodo que necesitamos anualmente son pocas, son 50 gramos en todo el año. Entonces por semana es más o menos 1 miligramo. La sal ahora tiene ese yodo que necesita. Ese yodo ingresa y es absorbido por el intestino, va a la sangre, va a la tiroides, ahí lo utiliza todas estas hormonas para producir la tiroxina e inmediatamente lo que no es utilizado se elimina por la orina, rápidamente. Igual que los cloruros, los yoduros son eliminados. Antes de ser eliminados, pasan por la sangre, se absorbe el intestino, pasa por la sangre, solo la quinta parte de lo que se ha absorbido y que pasa por la sangre es utilizado por la glándula tiroides. El resto es eliminado. Y aún lo que ha sido utilizado por la glándula tiroides, una pequeña fracción en la desiodización también es eliminada por la orina. Entonces ya sabemos cómo ha funcionado el RH, el TSH y luego la producción de T3 o T4. ¿Y qué pasa en nuestro caso clínico? En nuestro caso clínico hay un incremento de T3 y T4 y hay una disminución de la TSH. ¿Por qué se produce la disminución de la TSH? Así es, que produce un feedback negativo. Exacto. Digamos que yo tengo una enfermedad autoinmune, en donde lo que está pasando no es que haya un incremento de mi TSH para aumentar la producción, sino lo que hay es una afectación del receptor donde se va a unir mi TSH a la célula para producir la liberación de T3 y T4. Si yo tengo esta patología, que es la enfermedad de Graves, si tengo esta patología, lo que se va a producir es una disminución de TSH, pero no por un efecto de feedback negativo, sino por un efecto de que está simulando ese bloqueo en ese receptor de la TSI, está simulando la acción de la TSH y por eso se disminuye, ¿no? Y esto es para resumir las acciones, el control de secreción y las acciones tanto de la tiroxina o la tirosina, T3, T4, como de la calcitonina, que también se produce en la tiroides, ¿no? Y la calcitonina actúa en el metabolismo del calcio sobre la reabsorción del hueso utilizando los osteoclastos. Teniendo ya todo esto mapeado, tenemos que recordar cuál es la función finalmente de la T3 y la T4. ¿Para qué sirve la T3 y la T4? ¿Cómo es su acción en los diferentes tejidos? La primera acción es aumenta el metabolismo basal, ¿no? Se tejen teorías de que aumenta la funcionalidad de las mitocondrias, también que genera una mayor liberación o resorción del sodio utilizando la bomba sodio-potasio, con lo cual genera calor porque consume energía y al generar tanto calor el paciente se hace intolerante al calor. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Por otro lado, en todo el sistema vascular se produce una vasodilatación
por lo cual disminuye la resistencia periférica. Pero como está aumentando mi contracción, mi fuerza de contracción muscular, me aumenta la presión. En el sistema neurológico, ¿qué va a pasar? Va a estimular más el sistema neurológico, produciendo generalmente problemas de insomnio y gran actividad, gran excitabilidad de la persona. ¿Hemos visto nada? El esofagos que vimos en la foto de la paciente se produce por una destrucción, inflamación de los músculos de los ojos, que hace que se protruyan. Y muchas veces con el tratamiento, que puede ser cirugía o puede ser yodo radioactivo, este esofagos disminuye. Como hay mayor producción de calor y hay mayor energía, también el músculo se vuelve excitable, empiezan a haber fasciculaciones, al comienzo aumenta la fuerza muscular y con el tiempo de enfermedad más bien empieza a disminuir. Y bueno, esas características son las características de la enfermedad del hipertiroidismo, que va ligado a la funcionalidad. Y con esto, anatomía y histología, ustedes pueden llegar a entender la enfermedad del paciente y poder llevar a un buen tratamiento. ¿En qué funciona la producción de CT4? ¿Cómo? La CSH funciona la producción de CT4. Claro, de ambos. Pero es más, se consume como hormona en sí es el T4. Pero no es el hipotiroidismo de las... Ambos descienden porque el hipotiroidismo se puede dar por diferentes patologías. Se puede dar por una enfermedad inmune que destruye las células, o se puede dar por un problema también a nivel de hipófisis o hipotálamo, dependiendo de dónde se produce el fármaco. Bien, entonces pasaremos a